Buen día, Fernando. Buen día, gente. Soy Rubén Noguera, el pastor del MBC. Espero que su jornada esté siendo una jornada de paz, de alegría, que por lo menos su vida esté siendo llevadera con una capacidad fuerte de buscar en Dios las cosas que Dios le ha dado, que usted necesita, que son, digamos, anhelos de su corazón. Que la paz del Señor esté sobre su vida, que el amor de Dios colme su casa, que haya un fuerte consuelo del Espíritu Santo sobre usted, casa y ministerio. Comienzo así el Rompiendo Cadenas de hoy, un día martes 3 de marzo del año 2026. Ya apuntando a mitad de semana, ya mirando el culto de mañana miércoles, ¿no? Y ya preparando las estructuras espirituales para lo que se viene, ¿no? Lo que tenemos por delante. Hoy me dediqué un tiempo a mirar algunos pormenores de lo que usted conoce por Filipenses en su Biblia. En verdad, Filipenses es una carta que Pablo escribe a la iglesia de Filipos, ¿no? El tema de esa carta es el gozo de vivir por Cristo. No solo de tener a Cristo en su corazón, pero de vivir por Cristo, de luchar por lo que hay que luchar, de hacer las cosas bien hechas. Y es una carta, de cierta forma, una carta escrita por Pablo en una situación difícil, porque Pablo está preso, ¿no? Sin embargo, la carta de Pablo no es amarga, y a diferencia de otras cartas que Pablo escribe, esta carta a la iglesia de Filipos, lo que conocemos como Filipenses, no se escribió debido a problemas o a conflictos de la iglesia. Esa carta tiene un aspecto de, no digo sentimentalismo, pero de afecto cordial, de aprecio del corazón de Pablo por la congregación de Filipos. Desde el saludo hasta la bendición de Pablo sobre la iglesia, la carta se concentra en el tema Jesucristo es la razón de vivir, es el propósito de vivir del cristiano. Y hay algunas cositas que recordé hoy leyendo y que quiero destacar con usted. De repente lo ayudo a conocer un poco más de esto. La carta fue escrita a la iglesia de Filipos. Filipos era una iglesia que estaba al este de Macedonia, a unos 15, 16 kilómetros del mar Egeo, y se llamó por ese nombre en memoria
del rey Filipo II, el rey de Macedonia, que por su vez fue padre de Alejandro el Grande. En los días de Pablo, Filipos era una ciudad romana, era privilegiada, creciente, y era también un puesto militar, ¿no? Un puesto de vigilancia. Pablo escribe esa carta desde la cárcel y probablemente Pablo ya estaba preso en Roma cuando le escribe. Y el motivo de esa carta, que fue escrita a los creyentes, fue para agradecer su ayuda generosa, su ofrenda generosa, que le fue enviada a Pablo a través de un varón llamado Epafrodito. Y también para informar a la iglesia de Filipos de la situación en la cual se encontraba Pablo. Además de eso, Pablo escribe esa carta para asegurarle, dar a conocer a la iglesia que Epafrodito, el hombre que había sido el mensajero de la ofrenda, de la ayuda que la iglesia de Filipos había mandado a Pablo, había sido fiel, había cumplido, había entregado, había atendido el encargo que se le había hecho. Y también, como es propio de Pablo, alentar a la iglesia de Filipos a insistir en el conocimiento de la persona de Jesús, abrigando en su corazón los sentimientos de unidad, de humildad, de compañerismo y de paz. Ese es el propósito de esa carta, ¿no? Es el propósito de esa carta. Y a diferencia de otras cartas, ¿no? Que esta fue mucho más cordial, mucho más amigable, ¿no? Sin embargo, Pablo trata algunos problemas que se estaban empezando a hacer presentes en la iglesia de Filipos. Uno de los problemas es el desaliento. ¿Por qué? Porque la iglesia de Filipos, que era muy próxima de Pablo, amaba a Pablo, en función de ese largo periodo de encarcelamiento, de prisión de Pablo, la iglesia estaba, digamos, tomada por el desaliento. Estaba triste, estaba sin alegría, estaba con poca fuerza la iglesia. Justamente por razones emocionales. El líder de la iglesia, aquel que era el referencial de la iglesia, estaba preso y ya llevaba un largo tiempo. Entonces Pablo escribe esta carta intentando traer aliento al corazón de la iglesia de Filipos. Otro tema que Pablo trata en la iglesia de Filipos, en la carta a la iglesia de Filipos, es algunos
desacuerdos que habían surgido entre las mujeres de la iglesia. La Biblia no dice exactamente cuál era el motivo del desacuerdo, si era vanidad, si era un poco de prepotencia, si era un poco de corazón herido. La Biblia no dice eso, pero habían pequeñas semillas de desacuerdo entre las mujeres de la iglesia. Y eso empezaba a comprometer la unidad en la iglesia. Te sabe que es algo que yo he observado. Por ejemplo, el hombre en la iglesia, él raramente tiene problema. Él va allí, hace lo suyo, ¿no? Escucha lo que tiene que escuchar. Puede cambiar o puede no cambiar. Puede darle la razón o no darle la razón al predicador. Pero difícilmente el hombre tiene problema con hombre en la iglesia. El público femenino en las iglesias ya son más susceptibles a tener problemas. Porque no me gusta cómo me mira, porque no me gusta cómo mira a mi marido, porque le gusta parecer, porque se viste así, porque, bueno, en fin, esas cosas que son típicas del relacionamiento de personas, principalmente cuando falta la oración, cuando falta el ayuno, cuando falta la consagración. Entonces, esos pequeños detalles de relacionamiento comienzan a marcar la vida de un grupo, de una congregación, de un ministerio, de una iglesia. Y esas semillitas de desacuerdo comienzan a aparecer. La iglesia de Filipos no era diferente, ¿no? Y Pablo no podía sentarse, reunir a todas las mujeres y decirle lo que había que decir. Entonces Pablo usa la carta, esta epístola, para ponerle un punto final a esa tendencia al desacuerdo, a esas pequeñas raíces de división que comienzan a aparecer en la iglesia, principalmente en medio a un público femenino que era numeroso en la iglesia de Filipos. Y el tercer asunto que Pablo trata era una raíz de deslealtad que estaba surgiendo, ¿no? Debido a que los judaizantes y los que se ocupaban de lo terrenal habían empezado a marcar las relaciones internas en la propia iglesia. Con relación a esos tres problemas, entonces, ¿no? El desaliento, el desacuerdo, la deslealtad, Pablo ofrece una tremenda enseñanza respecto al gozo en medio de todas las circunstancias de la vida. Habla sobre la humildad en el servicio cristiano y principalmente sobre el gran valor que puede representar en la vida de una persona el hecho de él conocer a Cristo, ¿no? Esa carta es una carta muy personal, afectuosa, refleja una
una relación estrecha entre Pablo y la gente de Filipos. Es una carta netamente cristocéntrica, ¿no? Habla de una vida cristiana vigorosa y no llena de problemas, llena de cositas, de detallecitos, de discusiones. Creo que es una carta que enseña mucho al cristiano, principalmente cuando surgen problemas. Pablo habla muy fuerte sobre la importancia de proseguir a la meta, de no dejarse frenar, de no dejarse parar, de vivir con humildad, con un corazón dispuesto a servir, no aceptando que gente de afuera o que gente de adentro venga a envenenar a la iglesia, envenenar el corazón de la iglesia, envenenar el corazón de la gente de la iglesia. Le digo, es una carta muy rica, de mucha intimidad, ¿no? Habla sobre la importancia de Cristo en la vida del hombre, habla sobre, mire qué tremendo, habla sobre el privilegio de sufrir por seguir a Cristo, ¿no? Habla de humildad, son valores típicamente cristianos que la carta destaca. El capítulo 3 enseña sobre no confiar en la carne, cuidarse de los malos obreros, cuidarse de los mutiladores del cuerpo, cuidarse de los que atacan a la iglesia, mismo haciéndose mansos, haciéndose de dentro, muchas veces buscan frenar a la iglesia. Y sobre esa actitud de frenar, Pablo enseña con maestría extrema, ¿no?, la necesidad y la importancia de seguir hacia la meta. Seguir hacia la meta. Buscar llegar a la meta, no parar en el camino. Regocijarse en Dios siempre, ¿no? Tener alegría de Dios siempre. En situación buena o en situación mala, estar alegre y buscar alcanzar el propósito, la meta de Dios para nuestras vidas. Yo digo, es una carta corta, ¿no? Tiene cuatro capítulos, pero es una carta que todo cristiano debería leerla una vez por mes. Yo cada vez que leo esa carta, y yo la leo todos los meses, normalmente al comienzo del mes yo siempre leo esa carta, yo me doy cuenta de que a veces estoy dando importancia a lo que no tiene importancia. Me doy cuenta que a veces estoy dando valor a lo que no tiene valor. Me estoy dando cuenta de que muchas veces aquello que yo estoy cuidando está dejando que algunas cosas más importantes escapen de mis ojos. Y esta carta para mí, ella funciona siempre como una brújula, apuntando a mi norte y ayudándome a dar importancia a lo que realmente importa. Sabiendo siempre que
Siempre va a haber gente falluta, siempre van a haber enemigos, siempre va a haber persecución, siempre va a haber momentos difíciles. La deslealtad es una de las características del corazón del hombre. La división, el ataque, la traición, son cosas que hacen parte de lo que es carne del hombre, ¿no? Y por eso tenemos que buscar tener nuestros ojos puestos en Jesús. Él como autor y consumador de nuestra fe, Él siempre tiene una forma de hacernos superar las peripecias, los problemas, los enfrentamientos de nuestro día a día. Quiero hablarles hoy sobre esa parte final de la carta, ¿no? A partir del versículo 10 del capítulo 4, habla en dádivas de los filipenses. Mire lo que escribe Pablo. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin hayan revivido su cuidado de mí, de lo cual también estaban solícitos ustedes, pero les faltaba oportunidad. Yo digo, qué tremendo el corazón de Pablo, porque vea, si un ministro, si una persona grande en Cristo pasa un tiempo de descuido por cuenta de sus súbditos, de sus discípulos, la gran mayoría de esas personas se enoja, se amarga, se entristece. Pero Pablo escribe la carta diciendo, bueno, me alegré mucho con que ustedes han vuelto a cuidarme. Él podía decir, bueno, finalmente se acordaron de mí, ¿no? No, pero él dice, me alegré mucho de haber recibido el cuidado de ustedes. Ese cuidado que yo lo necesitaba no era ajeno al corazón de ustedes. Ustedes estaban deseosos de cuidar de mí, pero les faltaba oportunidad. Esto de por sí ya habla de un corazón sano. No se enoja, no se resiente, no se emburra, no se venga, no habla amargo. Es un corazón sano. Pablo estaba dispuesto a buena obra, sabía que la aflicción hacía parte de su día a día y tenía buenos ojos para con la iglesia de Filipos, diciendo, ellos me quieren cuidar, ellos no me abandonaron, el problema es que les faltó oportunidad de cuidarme. El versículo 11 dice, no les digo porque yo tenga escasez, pues yo he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Otro punto importante, tener mucho o tener poco no le robaba la alegría a Pablo. Él mismo dice, yo he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. ¿Qué es contentarme? Es mantener la alegría. La gran mayoría de los creyentes, cuando tienen abundancia, saltan y cuando tienen escasez, se amargan.
Evidentemente que ese no es el modelo para nosotros. El modelo es la actitud de Pablo. Pablo dice, yo he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Con mucho o con poco, con abundancia o con escasez, yo estoy contento. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. En resumen, Pablo no se queja de su escasez, ni se alegra por su abundancia. Pablo se alegra por tener a Cristo. Lo que esa carta y estas palabras revelan es una otra visión de la vida. Mientras tanta gente necesita tener tanto para estar bien, Pablo sabe estar contento en la abundancia, en la escasez, tener mucho o padecer hambre. Él dice, yo estoy enseñado para eso. ¿Por qué es importante eso? ¿Por qué es importante eso? Esto es importante, y de veras lo es, porque muchas veces lo que el enemigo espiritual del hombre hace es afectar las finanzas de la persona, afectar lo económico de la persona. Usted ya oyó decir que cuando la crisis toma el área económica o financiera de una casa, de una pareja, de un matrimonio, de una familia, las estructuras son avaladas, ¿no? Tenía un amigo que decía, cuando el hambre entra por la puerta del frente, el amor sale por la puerta del fondo. Y créame, eso es notorio y es marcante en una gran cantidad, en la mayoría de las personas. Pablo no. Pablo era exento de esa influencia. Tenía lo que comer o le tocaba pasar hambre, tenía abundancia o tenía escasez. La convivencia con la intimidad de Cristo lo había hecho fuerte, preparado, enseñado cuanto a eso. Y esa enseñanza que había venido a su corazón le permite decir, yo en todo esto he sido enseñado para estar saciado, para tener hambre, para tener abundancia o para pasar necesidad. De verdad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabe que esta frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es una frase que a menudo es muy mal usada? Porque las personas lo usan solo o mayormente en periodos de prueba. Hay un gigante delante. La persona dice, yo voy a derribar a ese gigante, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La persona se quiere comprar un auto nuevo. Dice, no, yo voy a comprar un auto. Pero es caro, sí, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, eso se usa en la modernidad de la fe cristiana, en los tiempos actuales, para impulsar logros,
de adquisición, de conquista, cuando el verdadero espíritu de esa frase no tiene nada que ver con eso. El todo lo puedo en Cristo que me fortalece de Pablo está hablando de aguanto el hambre, aguanto la cárcel, aguanto la escasez, aguanto la enfermedad, aguanto el complejo, aguanto la persecución. Todo lo que se levanta contra mí, yo aguanto, yo estoy enseñado a eso. Y si yo estoy enseñado en Cristo a vivir eso, yo puedo todas las cosas en Cristo. Hay gente que desmaya por el hambre, Pablo dice, yo no. Hay gente que desmaya porque no tiene crédito en el celular, yo no. Hay gente que desmaya porque es perseguido, Pablo dice, yo no. Hay gente que desmaya porque está enfermo, Pablo dice, yo no. Yo puedo todas las cosas en Cristo, el que me fortalece. Creo que es, diría yo, casi un tirón de orejas grande. Y por qué no decirlo, un tapa en la cara de esa fe materialista, progresista, moderna, que hoy ocupa, rotula, marca los corazones de las personas de este tiempo. Fin de año voy a viajar a Europa. Pero es caro. Pero todo lo puedo en Cristo. No, Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo escasez, enfermedad, hambre. He aprendido a contentarme. He sido enseñado a vivir contento cualquiera sea mi situación. Oh, Pablo, ¿cómo haces eso? Es fácil. Es que todo lo puedo en Cristo, el que me fortalece. Ahí Pablo va a hablarle a la gente de Filipos y dice, sin embargo, ustedes hicieron bien en participar conmigo de mi tribulación. Y saben también ustedes que al principio de la predicación del Evangelio, cuando yo salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino ustedes solos lo hicieron. Aquí hay otra característica muy fuerte de un cristiano con corazón sanado. Es la capacidad de reconocer a las personas que lo ayudan a uno. Digo que es importante, claro, porque hay una lista enorme, una fila de mal agradecidos y pillos por ahí. Pablo no lo toma como una obligación de Filipos, pero Pablo dice, cuando yo salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en relación a dar o a recibir, solo ustedes. Ustedes me han ayudado, dice Pablo. Dice, pues aún a Tesalónica me enviaron una y otra vez para mis necesidades. O sea, Tesalónica era un lugar donde había iglesia. Teóricamente, Tesalónica debería cuidar a Pablo. Pablo estaba allí, escribiendo, ayudando, enseñando, levantando, afirmando,
Tesalónica debería ayudar a Pablo, cuidar a Pablo, alimentar a Pablo. Sin embargo, quien mandaba provisiones a Pablo cuando en Tesalónica era la iglesia de Filipos. Entonces, acá hay un reconocimiento de la honra, del cuidado, de la fuerza, de la disposición que la iglesia de los filipenses tenía. No es que busque dádivas, sino que busco que abunde fruto en sus cuentas. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito todo lo que ustedes me enviaron. Pablo no habla solo de provisión. Pablo no habla solo de comida. Pablo no habla solo de ropa. Pablo no habla solo de cuidado material. Pablo dice, todo lo he recibido. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que les falte conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Lo que Pablo estaba diciendo es, lo que ustedes plantaron en mí, la honra que destinaron a mí, el cuidado que tuvieron de mí, la provisión que me hicieron llegar, la oración, el ayuno, todo eso que hicieron por mí, por mi ministerio, para que yo cumpliera los propósitos de Dios para mi vida, Dios los va a recompensar. En la riqueza de gloria de Cristo, Dios va a proveerles todo cuanto les pueda faltar y ustedes no tendrán falta de ninguna cosa. Acá Pablo levanta un centro en dirección a un principio cristiano, rico, poderoso, que hace una diferencia absurda, que es la honra. Den honra a quien tiene honra, a quien merece honra. Cuiden por aquellos que trabajan por ustedes. Oren por sus pastores. Eso que Pablo define como sacrificio agradable, como ofrenda acepta por Dios. Habla no solo de provisión material, pero habla de algo que o sí desata la mano de Dios para proveer, para sanar, para curar, para restaurar, para afirmar y para establecer sobre cada miembro de la iglesia de Filipos y sobre el pastor de aquella iglesia. Qué tremendo, como le dije, yo todos los meses tengo el cuidado de, al comienzo del mes, leer en un solo día, de punta a punta, esta carta conocida como Filipenses. Son verdades que revigoran el alma, que traen aliento al espíritu, que desatan y despiertan principios únicos y que ciertamente lo enseñan a vivir en estos tiempos como un verdadero cristiano. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé vivir en abundancia, sé tener escasez. Para todo
estoy enseñado para tener mucho como para pasar hambre. La Biblia lo dice y yo de verdad le creo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén, Jesús. Gente, que Dios te bendiga. Yo me despido por hoy en la paz de Cristo. Vuelvo mañana al mediodía por Columbia FM y por las redes sociales del MBC. Dios te bendiga. Beso grande. Chao, chao.